Muchas gracias. Génesis 22:3, por favor, hermanos. Darle una secuencia al mensaje de esta mañana, si es que lo podemos ver de esta manera. Génesis 22:3, hermanos, si es usted tan amable. Génesis 22:3. Gloria al Señor. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Enfoquémonos en la última porción. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Nuestro primer servicio domingo por la tarde, hermanos, hace algunos años, bastantes añitos, le estoy hablando tal vez unos 20 años atrás, estando yo en un evento de donde soy originario, allá en Chihuahua, estaba yo notando que se dio una especie de costumbre entre las iglesias de comenzar a cerrar, y estoy hablando de las asambleas de Dios, porque las asambleas de Dios siempre, y puede preguntar a los hermanos que crecieron dentro de ese tipo de iglesias, se acostumbraba el domingo siempre tener por lo menos 2 cultos, la misma gente en 2 cultos, uno en la mañana y otro en la tarde. Y ya con el tiempo, ¿verdad? Con un poco de modernismo, conforme fue avanzando, estando yo en este lugar precisamente, yo comencé a notar que las iglesias comenzaron a cerrar el servicio por la tarde. Y le pregunté a un amigo mío, le digo, ¿por qué están cerrando? Y luego dice, porque es innecesario. Porque ya la gente llegó en la mañana y es la misma la que llega en la tarde. Para nosotros ahora, ya después de muchos años, se volvió opcional, ¿verdad? Porque este es un servicio opcional para los que no pueden estar en la mañana o que no pueden estar en media semana. De alguna manera, hermanos, nosotros hemos permanecido con este servicio. Pero no solamente fue en Chihuahua, en México, pero fue también en Centroamérica, en Sudamérica. Las iglesias comenzaron a cerrar el culto. Y menciono el caso de Chihuahua porque inmediatamente por ese tiempo, hermanos, cuando yo crecí en esa ciudad, era una de las ciudades más pacíficas, más limpias, más tranquilas de todo México. Se reconocía porque era una ciudad muy pasiva. Tú podías, yo me recuerdo que en los 80s, principios de los 80s, tú podías caminar por las noches a las 11, 12 de la noche, caminar del centro a la colonia. Lo más que te podía pasar es que te dieran una pedrada, algún cholo por ahí, pero nada serio, nada serio. En los periódicos, si había un pleito por allí en la zona roja de la ciudad y alguien le enterraba un screwdriver, un desatornillador a alguien en el pleito y lo hería, era la noticia de toda la semana, ¿verdad? Pleito en tal lugar y fue herido fulanito. Es más, les voy a decir algo, hermano. Yo salí en el periódico una vez. No es cierto, 2 veces. Porque el vecino, jugábamos fútbol en la calle y con la pelota andábamos ahí, hermanos, jugando fútbol, y le golpeábamos la puerta y salía el viejo y se enojaba mucho y llamaba a la policía, y el periódico siempre seguía a la policía. El caso es que, gracias a Dios que mi mamá no leyó el periódico esa vez, pero yo salí. Dice, cholos locales lapidan una casa. O sea que apedreamos una casa, cuando lo único que hicimos fue haberle pegado con la pelota a la puerta. Pero como no había más noticias, esas eran las noticias. Ahora, les digo esto porque esto es muy interesante, lo que les voy a compartir. ¿Por qué nunca he cerrado yo, hermanos?
Yo sentí cuando escuché a ese pastor decirme eso, porque ya no es necesario, yo sentí una profunda negatividad de Dios, de que Dios no estaba aceptando esa condición. Cerró una iglesia, luego cerró otra, luego cerró otra, luego cerró otra. Y las iglesias, le estoy hablando de la organización, de la institución, que en ese tiempo eran como, nomás en la ciudad eran como 90 iglesias. Entonces, todas, porque el amigo cerró, porque el compañero cerró, también yo, y todos comenzaron a cerrar y nomás dejaban un solo servicio dominical. Pero yo me recuerdo que en esas temporadas la política y el sistema socioeconómico de la ciudad comenzó a cambiar. De ser la ciudad más tranquila, pasó a ser la ciudad más violenta, no solamente del país, pero del mundo, más que Colombia. Inimaginable amanecer por la mañana, como me cuentan algunos pastores en El Salvador, amigos míos que en su niñez les tocó ver que en la mañana cuando iban a la escuela tenían que cerrar los ojos porque amanecían los cuerpos, los cuerpos de asesinados por la guerrilla o por el ejército a media calle, empalmados unos sobre los otros, y el chorro de sangre. Eso parecía, eso es guerra interna, guerra civil de un país. Pero acá era una guerra de narcotráfico, donde había violaciones, donde había muertes de inocentes, donde había carteles peleándose entre ellos y matándose, extorsionando. Entonces se comenzaron a ver esas imágenes en la ciudad, y ahí fue donde yo recapacité y entendí que cuando la iglesia baja la guardia, hermanos, el mal aparece. La iglesia nunca debe de bajar la guardia. ¿Por qué un culto en la tarde debe de aparecer, debe de estar abierto, hermanos? Porque es representativo. Porque mientras muchos están descansando o están en su familia, que es algo bueno, en estar en sus quehaceres, está bien. Pero alguien tiene que estar adorando a Dios. Alguien tiene que estar buscando a Dios en oración. Alguien tiene que estar alabando el nombre del Señor. Alguien tiene que estar clamando. Alguien tiene que estar oyendo la palabra de Dios. Alguien tiene que estar proclamando la gloria del Señor, hermanos. Entonces no se trata de que si vienen o no vienen, si es un culto con poquita gente o mucha gente, eso es irrelevante. Es lo representativo que tiene espiritualmente ante una ciudad, una comunidad, un condado, un estado, una nación. Cuando nosotros bajamos la guardia, el mal se vuelve fuerte, hermanos. Parece que no, pero nosotros tenemos el poder, la investidura, la autoridad para detener el mal. Cuando tú clamas a Dios, los cielos se abren. La presencia de Dios aparece. Y ahí es la importancia, hermanos. Y yo aprendí en aquel tiempo que yo nunca debería de cerrar un culto. Antes más bien la iglesia debe de abrirse más. Pero ya sea por la pereza de los pastores, porque no les gusta la preparación, porque se les hace muy pesado, por lo que sea, la gente deja de hacerlo, hermanos. Pero la iglesia debería de estar siempre abierta, hermanos. Y por ello, hermanos, es que pues este 2021 quiero decirles que el domingo de la tarde, con pandemia o sin pandemia, el servicio aquí sigue. Amén. Y aunque el grupo es mucho más reducido, es pequeño, no importa, es necesario. Es opcional para muchas otras personas, pero a la misma vez es representativo espiritualmente delante del Señor. Así que por las tardes busque una iglesia abierta. Ya no las hay, pero aquí hay un pueblo que adora al Señor. Precisamente de eso, en base a eso que acaba de escuchar, vamos a ver lo que nos identifica. La identidad que tenemos, hermanos, es nuestra fe. Somos un pueblo de fe. Le creemos a Dios. Servimos al Señor, amamos a Dios. Estamos, hermanos, trabajando por el Señor, esforzándonos por Él. Y es que, como les decía en la mañana a los que estuvieron, hermanos, es que
si hay algo que podemos nosotros sustraer o aprender o entender, fue que el padre de la fe fue Abraham, hermanos, y fue precisamente no porque buscaba un bienestar, no porque le creyó a Dios por un beneficio económico, aunque el hombre fue bendecido y fue próspero, pero fue, hermanos, porque Dios le dijo algo que a cualquiera lo enloquecería, que a cualquiera le entorpecería su fe, hermano, su convicción. Digo, después de haber esperado tantos años, 25 años, en su vejez, hermano. Luego el niño creció, y ya cuando crece y es el hijo de la promesa, las promesas cumplidas, Dios dice: ahora sacrifícalo. Y ahí precisamente en ese momento es cuando podemos ver el carácter de este Abraham, hermanos. Cuando lees el texto es asombrosamente sobresaliente, porque no titubeó, porque escuchó la voz de Dios y obedeció. Porque después que cortó la leña para el holocausto, dice que se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Un lugar que sabía que era un lugar de sacrificio. Hermano, ese es el momento más sublime de la fe de Abraham, hermanos. El momento más tremendo, que conmovió el cielo y conmovió el corazón del Señor. Cuando usted y yo hacemos las cosas que van más allá de nuestro entendimiento, que van más allá de nuestra lógica, cuando hacemos las cosas que Dios nos manda hacer y que a veces no las entendemos, pero sabemos que son de las escrituras, del texto, y aún así tomamos la fuerza y lo cumplimos, nos levantamos y vamos a hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. ¿Siguen aquí? Entonces hay ciertas cualidades, hay ciertas características de esa fe vencedora, de esa fe victoriosa, de esa fe que abre los cielos, de esa fe que este año va a traer mucha bendición a tu vida, de esa fe que va a traer cumplimiento de promesas, de esa fe, hermanos, de la cual Dios se va a agradar y Dios te va a prosperar y te va a bendecir. La primera, y la mencioné esta mañana, es el de la obediencia, es la fe obediente. Esa fue su fe, fue obediente. Era ilógico, totalmente ilógico. Y a veces es que Dios se porta así, hermanos, nos pide cosas ilógicas, irracionales, de las cuales no podemos nosotros entenderlas. Haz esto. Y luego nosotros somos buenos para cuestionar. ¿Y por qué? ¿O para qué? ¿O de dónde? ¿O por qué? ¿No? ¿A poco no somos así, hermanos? Porque cada vez que Dios nos pide algo, queremos un contrato. Bueno, si yo voy a hacer esto para ti, Señor, ¿qué hay para mí después? Y luego somos capaces de decirle: fírmale ahí, para estar seguro de que si lo hago, tú me vas a compensar, o tú me vas a bendecir, o tú me vas a... Eso era el punto de Abraham, que no cuestionó, hermanos. Simple y sencillamente fue obediente. Obediencia. No, pues que no funciona, que ya no es necesario, que para qué. Bueno, puede haber muchas cosas. A veces ni siquiera es algo que Dios va a sacar o que Dios va a hacer. Lo único que Dios quiere saber es si eres obediente. Porque al último Isaac no fue sacrificado, hermano. No fue sacrificado. Entonces, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto susto? Imagínese el desvelo de una noche antes, hermano. La incertidumbre, el pensamiento de un ser humano, cuando oye la palabra y le dice: a tu único, al que amas, ahora me lo vas a entregar en sacrificio. Y cuando empiezas a ordenar las cosas, a llamar a tus criados, a ensillar el asna, a buscar la leña y a emprender el camino a la obediencia al Señor en algo ilógico, algo que de todas maneras no iba a llevar cumplimiento, pero que Dios está probando. Probando, eso es todo, hermanos. Simple y sencillamente probando nuestra obediencia.
¿Que para qué o que por qué o de quién o de qué se trata? O lo que les dije hace un momento, ¿y qué hay para mí después? Aunque no haya nada, usted le obedece, porque bendecido ya eres. Ya con la pura salvación ya es más que suficiente, hermano, por favor. Pero somos buenos para cuestionar, hermano. Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6, la introducción de Pablo a la iglesia en Roma. Mire cómo hace el señalamiento de la obediencia. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, importante esto: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué, hermano? Para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y quisiera recalcar esa porción, ¿no? Por amor de su nombre, no por beneficio, no por cuestionamiento, no por bendición, no por prosperidad, simple y sencillamente porque amamos a Dios, hermano. Obediencia por amor. 6: entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. O sea que esto es inclusivo, esto no es exclusivo de ciertas personas o de la iglesia de Roma o de los ancianos o de los apóstoles. No, esto es de todo aquel que ha creído en el Señor. La fe es para todos y una fe de obediencia para todos. Así que este año obedezcamos. Amén, amados. Este año, hermanos, ejercitemos nuestra fe de obediencia. Número 1. Son 3 nada más, porque son más, pero no más 3, hermano, porque ya cuando llegue a mi edad me va a entender. Número 1, obediencia. Número 2, la fe de la fidelidad. Fieles a Dios. ¿Cuál era el despertamiento de la ira de Dios que encontramos en el carácter? No solamente en el Antiguo, también en el Nuevo encontramos a veces un mover de Dios en ira. La infidelidad, hermanos. O sea, si hay algo que Dios no tolera, es que se ame más a otras cosas que a Él. ¿Cuál era el señalamiento, la acusación de Dios hacia el pueblo? Que por ejemplo Moisés subió al monte a recibir las tablas, a recibir los mandamientos, a recibir la ley. Hermano, se fue 40 días nada más. 40 días. Ahora baja Moisés después de 40 días. 40 días y ya el pueblo está adorando un becerro. Qué bárbaros. O sea, tan pronto. Bien, Pablo da una exhortación a los Gálatas, ¿no? Se ha leído la carta a los Gálatas que le dice: tan pronto se desviaron. O sea, ¿qué les costaba, pues? ¿Por qué se cambia a Dios, hermanos? Se cambia por un beneficio económico, se cambia por un compromiso familiar, se cambia por un descanso, o porque. Por eso le digo, hermano, no se puede cerrar un culto nomás porque se le subió porque dijo ya no. Fidelidad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 7, hermanos. Vamos a ejercitar la fe de la obediencia y vamos a ejercitar la fe de la fidelidad. ¿Por qué, hermano, de la fidelidad? Porque mucha gente depende de nosotros, hermanos.
Porque detrás de nosotros viene un remanente. Porque es necesario que haya un testimonio. Porque es necesario que le enseñemos al mundo que todavía hay gente comprometida con Dios, que todavía hay gente de fe, que todavía hay gente que ama a Dios, que todavía hay gente que le sirve, que todavía hay gente fiel. Sí los hay. ¿Cuántas veces he exhortado a algunos miembros de la congregación cuando me traen señalamientos? Me dicen, es que fulanito, es que el jovencito, es que la niña, es que la jovencita. Y les digo, miren, ya pusieron sus ojos en el malo, ahora ¿por qué no ponen sus ojos en los buenos? Los malos hay, pero también hay buenos. Pero ¿por qué tiene que ser siempre el malo? ¿Por qué no es el bueno? ¿Por qué no viene y me dice, mire aquel que bien se porta, porque yo no puedo ser como aquel? Vaya conmigo, 2 Timoteo 2, 1 al 7, ¿lo tienen? Por eso el versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Timoteo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Ahora, esta palabra está tremenda porque dice, esfuérzate en la gracia. Pero ¿qué no se supone que la gracia es precisamente eso? Don inmerecido, por lo cual no tienes que trabajar ni esforzarte, porque Dios te lo da. Y ahora Pablo está diciendo, en eso que Dios te dio, en eso que Dios te regaló, en eso que no te costó nada, en eso te vas a tener que esforzar. Tremendo, ¿no? Lo que vemos el texto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído, ¿de quién? ¿Quién está hablando? Pablo a Timoteo. Pablo es el maestro, Timoteo es el alumno. Lo está discipulando, lo está enseñando. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué encuentras en este versículo? Alguien que está enseñando a otro a ser fiel al Señor, que a su vez le va a enseñar a otros para que estos también enseñen a otros. ¿Se da cuenta cómo es la expansión del discipulado, del crecimiento de la iglesia? Porque no se trata de números y de personas añadidas, sino de discípulos para el reino de los cielos, hermano. Mi trabajo es forjar discípulos. Por eso le dice, esto encarga a hombres, pero no a cualquier tipo de personas. Dice a personas fieles. No cualquier pelagatos, no. No cualquier hermano que dice yo también quiero. No. Este es para el comprometido, este es para el que ama, este es para el que sirve. ¿Quiénes son? Los fieles. Mire, a través de los años, usted ya sabe eso. La gente ha divagado mucho. Divaga en su mente, divaga en su corazón, divaga en su compromiso. A veces está, a veces no está. Además le duele algo y ya quiere tirar la toalla. Pero vuelvo a repetir, dentro de todos esos grupos y todas esas personas siempre hay un remanente fiel, hermano. Alguien que ama a Dios con todo su corazón, que le sirve, hermano. Y recuerda lo que le pasó a a ver si es que yo soy bien malo para la memoria de los nombres. Deje que me caiga el 20. Cuando Dios le dice a este hombre, Gedeón, ya me cayó el 20, ve. Cuando lleguen a mi edad me van a entender. Y Dios le dijo, mi hijo, son muchos. Señor, pero los madianitas son más de 70,000. Creo que por ahí va el número, o eran más. Digo, no, espérate, son muchos. Es que no es el Dios de muchos, sino de los electos, de los escogidos, de los elegidos, de los ungidos. Y con eso le va a pegar al diablo, hermano. Porque llegó el momento en que dijo, no, llévalos a beber agua. Mira, y fíjate bien cuando estén bebiendo agua. El que se lleve su bikini y se eche un clavado, ese, descártalo. Pero aquel que se lleva el agua a su boca con su mano. ¿Qué significaba eso? Alguien que está observando, que está en vigilia,
que está cuidadoso, que no está en descuido. Hay un pueblo que ama a Dios, hermano. Es el pueblo de la fe, de la fidelidad. Entonces le dice, volviendo otra vez al texto, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque el fiel, el elegido, el llevado, el ungido, el que tiene fe, va a sufrir las embatidas del enemigo. Le van a llover por todos lados, hermano. Si quieres amar a Dios, servir a Dios, hay costo. Por eso Pablo ahora lo vuelve otra vez: esfuérzate en la gracia, porque la gracia te fue dada gratis, sin costos. Pero lo que viene detrás, ay, ay, ay. Encarga a hombres fieles que enseñen también a otros. Entonces el versículo 4 entra: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿cómo dice su Biblia? Aquí no se valen los shortcuts, tampoco se vale, hermano, hacer cheating. No se puede hacer cheating delante del Señor, hermano. 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Primera, nuestra fe de obediencia. Segunda, la fe de la fidelidad. Tercero, hermanos, la fe de la certeza. Aquí me voy a detener un poquito más. La certeza. Usted sabe la escritura, hermano, que explica la fe, ¿verdad? En Hebreos 11:1. ¿Se acuerda? 11:1. Todos la tienen muy presentes en sus mentes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza. Hermanos, yo siempre he admirado algunas historias, algunos textos bíblicos que me sorprenden. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre. Y cada vez que lo leo, o también el hombre, el centurión que tenía a su siervo enfermo. Personajes, o la mujer finofenicia también. Personajes que ni siquiera eran de primera línea religiosa. Eran gentiles, o como la mujer, no dice si era judía o no era judía, pero el punto es que era mujer. Y aparte de mujer, enferma. Y aparte de enfermedad, flujo de sangre, que se consideraba una persona impura, en una impureza continua. Y estos tres personajes, por no mencionar algunos otros, porque hay más todavía, son impresionantes sus historias, porque le sacaron al Señor el milagro. Mire que la fe es cuestión de certeza. Ahora, ¿qué es certeza? Certeza es un conocimiento seguro y claro de algo. Tengo la seguridad, tengo la confianza, tengo la claridad de que Dios lo va a hacer. Dios lo va a tocar, Dios lo va a salvar, Dios va a suplir, Dios va a multiplicar, Dios va a prosperar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a llevar. Y cuando un pueblo tiene certeza, como la certeza de esa mujer, dijo: si tan solo le toco el manto, si tan solo le toco el manto. Y me encanta el ambiente, la escena, la escenografía del momento, hermano. Está precioso esa escritura, ¿no? Porque el Señor Jesús se tiene: ¿quién me tocó? ¿Usted cree que no sabía? Sí sabía, pero está jugando el papel para darles una enseñanza. Y luego que dijeron: sí, pero Señor, aquí todos te empujan, todos te jalonean, todos amontonados, y el virus sin mascarilla. Y luego el Señor Jesús dice: sí, pero virtud. Esto quiere decir que Dios no la sanó, la mujer le sacó la sanidad. Certeza, certeza, certeza. Conocimiento seguro y claro de quién era Cristo Jesús.
Lo mismo la mujer. Señor, es que sana a mi hija. No, 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 es que espérame. El pan no es para los chuchos. El pan es para los hijos. No es tu tiempo todavía. Primero son los de casa, o sea, el pueblo judío. Y ella era gentil. Está bien, no, no hay problema, llámame chucha, lo que tú quieras, pero los perritos comen de las migajas que se caen de la mesa de los hijos. ¡Pum! Le sacó. A todos ellos les dijo: hágase conforme a tú. Ve, hermano, fe, certeza. Certeza. Y el centurión, que tenía conocimiento religioso y político por la posición que tenía, le dice al Señor Jesús: Señor, es que no puedes ir a mi casa. Soy gentil. No, tengo un montón de ídolos ahí. No, no, ni te metas a mi casa. Es una cantina. Puro reventón ahí. ¿De qué vas? Ni te acerques. Qué lindo, hermanos. Ah, ok, está bien, entonces no voy. Entonces, se haga como tu fe. Y porque le dijo: da tu palabra y el Señor, mi siervo, sanará. Y luego las palabras de Cristo Jesús después, porque Cristo honra la certeza de la gente. Pero esas palabras fueron de Cristo. Nunca en Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre, un gentil. Alguien que se suponía que no debería de creer en él. De ahí se cumple la profecía de Isaías: pueblo que no era mío, pueblo que no llamé, escuchó mi voz. Ahí aparecimos usted y yo. Óigame, ¿a poco usted ha visto el mar partiéndose a la mitad? ¿Verdad que no? No, nosotros no tuvimos así milagros así grandes, así sobresalientes, que o vimos descender fuego del cielo, o se apareció un ángel. No, el milagro fue que algunos eran alcohólicos y Dios los libró. Mal hablados, ¿verdad? Lo que sea, o vagos, o lo que sea, y Dios los cambió. Ahora, ¿cómo es posible que un pueblo que vio abrirse el mar en 40 días ya está adorando un becerro? ¿Ve? Entonces viene el enojo de Dios, la ira de Dios, que dice: esta generación no va a entrar. No va a entrar. Pero nosotros tenemos la certeza, la convicción, le creemos a Dios. Y de ahí Cristo dijo: bienaventurados los que creyeron sin. Y esos son gente de certeza, de conocimiento seguro y claro. Certeza es plenitud. Plenitud de esa certidumbre, plenitud de ese entendimiento, plenitud del conocimiento de Dios, hermano. Yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Nadie le va a contar a usted. Nadie le va a decir a usted que Dios no existe o que Dios no es real. ¿Sabe por qué? Por la experiencia personal que usted tiene con el Dios de los cielos. Si no tuviese la experiencia milagrosa, el toque sanador, su gloria, su gracia, su amor y su misericordia en tu vida, entonces dudarías. Pero tienes la certeza plena. Este es el año, hermano, de una fe de obediencia, de una fe de fidelidad y de una fe de certeza. Yo sé quién es Dios. Yo sé quién es. Yo sé. Fueron las palabras de Job: al fin mi Redentor me levantará. Al fin Él cumplirá. Y Él cumplió, hermanos. Certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, el conocimiento seguro y claro de que ya se lo pedí a Dios y Dios lo va a hacer. En su tiempo, en su momento, Dios lo va a hacer. Entonces, vale la pena ejercitarnos en la fe de la fidelidad, en la fe de la obediencia, y hacer lo que Abraham hizo, hermanos, en ese momento tan precioso.
se levantó, hizo lo que tenía que hacer y vámonos. Mucho más que hablar ahí, yo quería ya terminarlo, pero aquí viene, ¿eh? Le voy a dar algo que está ahí, bien precioso. Cuando ya se acerca al monte Moriah, ¿era el monte Moriah? Corríjame. Sí, los que leen la Biblia. ¿Qué fue el monte Moriah después? ¿Alguien sabe? La Jerusalén. Léase la historia cuidadosamente y va a encontrar que es el mismo lugar. Ahí la piedra donde fue edificado el primer templo, que ahora es peleado, donde está edificada hoy la mezquita, que yo he querido entrar y no he podido entrar a esa mezquita. Es batalloso para entrar porque yo quiero ver esa piedra. En el centro de la mezquita, esa la cúpula de oro que usted ve en Jerusalén, ¿no? Es una mezquita. Ahí está la piedra. Esa piedra es el centro de la fe de las tres religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Ahí se supone que el rey va a reinar cuando vuelva en el milenio. No está en eso, ya me perdí del lugar. El punto es que cuando ya Abraham ya llegaba, ya me voy. Cuando ya iba a llegar al lugar, aquí viene, le dice a sus dos siervos: espérense aquí, iremos y volveremos. Hay que ponerle atención al texto. Ahora, ¿por qué dijo volveremos? Porque Dios estaba seguro que aún de la muerte le podía levantar a su hijo. O sea, que tenía certeza. Pero no solamente eso, ¿por qué no los invitó? Si eran sus siervos, obedientes, sumisos. Se lo voy a dejar aquí a usted esto, ¿eh? No todos van a entender lo que usted hace para el Señor. Y van a creer que lo que usted está haciendo es una locura, una toncera, una tontería. Y la gente en su común, en su secularismo, no puede captar el corazón y la mente de Dios. Tenían que quedarse abajo. Por eso es que a veces vas a tener que llegar solo al lugar en el cual te vas a encontrar con Dios. Porque los que llevas contigo, hay familiares, hay hijos, hay familia, hay compañeros, hay creyentes, hay amistades que te van a juzgar. Esos no suben, solamente tú vas al monte a tener un encuentro con Dios. Ya me quiero ir, pero ¿por qué Dios? No, ya. Moisés, fíjese que Dios quería hacer algo maravilloso con el pueblo. Y Dios separa a Moisés, y luego está la zarza ardiendo, y luego está el ángel o la presencia de Dios que le dice: quita tus sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Luego también encontramos que la división del mar, que fue el bautismo del pueblo, cuando entiendes la teología, la doctrina, cuando la lees cuidadosamente. Pero cuando llegas a Josué, los que leen la Biblia, ¿verdad? Fíjese que Dios vuelve a repetir más o menos los mismos formatos. ¿Cuáles son los mismos formatos? Bueno, hay que detener el río porque estaba desbordado, el Jordán. ¿Y qué pasó primero? El sacerdocio, ¿con qué? Con el arca. ¿El arca era qué? La presencia de Dios. Se detiene en medio del río el arca para que pase el pueblo en seco. La repetición. Luego, ya estando del otro lado, Josué le habla a Dios a Josué. Parece que es un ángel el que se le aparece con espada y le dice Josué: ¿y tú qué onda? ¿Eres con nosotros o contra nosotros? O sea, ¿eres de los nuestros o del enemigo? Y luego le dice: quítate las sandalias de tus pies.
lugar donde estás es santificado. Se vuelve a repetir los mismos formatos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él va a tratar con nosotros, hermano, y Él quiere que le creamos. Amén, santos. Así que yo le invito a que este año, hermano, fortalezca su fe en la obediencia, su fe en la fidelidad y su fe en la certeza. Amén, santos. Ya me pasé de tiempo, pónganse de pie, vamos a orar. No podemos ser llamados al altar, hermanos. Queremos mantener todavía ese protocolo, ¿no? No queremos ser en ningún momento motivo, hermanos, de algún enfermo. Señor y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, somos el pueblo de la fe, Señor. Te creemos a ti, Señor. Convicción, con certeza, con seguridad, en plenitud, en plena certidumbre, Señor, en un pleno entendimiento, Dios. Oh Dios del cielo, que este año, Señor, que estamos comenzando, lo comenzamos con obediencia, Señor. He aquí nos levantamos y caminamos y vamos al lugar que tú nos indicas, al lugar de adoración, de alabanza, Señor, de compromiso contigo, Dios. Tú sigues tratando con nosotros, Señor. Tú sigues obrando, Padre. Este año, Señor, sea un año milagroso, sobrenatural, sobresaliente. Podamos ver afirmándose el corazón de aquellos que han estado en lucha, en batalla, en debilidad, en cansancio, en fatiga. Eterno Dios, que la iglesia avance, que la iglesia abra los cielos, que la iglesia conquiste territorio, que la iglesia, Señor del cielo, lleve las almas a los pies de Cristo Jesús. Que impulsemos, que empujemos la gran comisión, Señor, que el reino de los cielos sea revelado al corazón de la gente, Señor, que seamos partícipes de tu gracia, de tu misericordia, de tu gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, danos fuerzas, danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor, danos la dirección. Que no vayamos a rendirnos, que no vayamos a tropezar. Padre del cielo, en tu nombre, Señor, concédenos la victoria. Concédenos, oh Dios, tu gloria, tu presencia, tu poder, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, quita, Señor, toda pereza, todo egoísmo, Señor, oh Dios, toda sordera espiritual, toda cojera, Señor, espiritual que podamos tener. En tu nombre, Señor, en tu nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, avanzaremos este año, trabajaremos, nos esforzaremos. Y si este es el año que has de venir por tu iglesia, listos estamos para irnos contigo, Señor. Y si aún se tardase tu promesa un poco más, seguiremos trabajando con esfuerzo, con amor, por amor a tu nombre, por amor, Señor, a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor eterno. En Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria sea a Dios para siempre. Este año, año de fe, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Muy bien, amados. Antes de irnos, voy a hacer una oración, hermanos. Mañana comenzamos las oraciones de 5 a 6 de la mañana. Aquí estoy yo mañana de 5 a 6. Sábados y domingos de 8 a 9 para los que no puedan entre semana por cuestión de actividad o de trabajo. Y yo tengo un problemita familiar que tengo que atender, hermano, una cuestioncita ahí que me está apresurando. Entonces, si no me mira en las oraciones, véngase de todas maneras. Aquí va a haber alguien encargado, hermanos, para hacer la oración.
Así que hermanos, pero todos los días de 5 a 6 por los siguientes 40 días, empezando mañana hasta febrero 14. Apúntese en el ayuno allá atrás, apúntese un día, 2 días, hermanos, lo que usted pueda, lo que usted quiera, ayuno total, completo, parcial. Hermano, usted decídalo, no importa, este es un ayuno congregacional, no individual, todos somos participantes. Vamos a orar para ser despedidos. Una vez que oremos ser despedidos, usted pasa y deja su ofrenda y de esta manera ya quedamos despedidos. Amén, santos. ¿Contentos en Cristo todos? ¿Felices en el Señor? ¿Con fe para este año? Echarle ganas, hermano. Vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Así que el Señor se va a manifestar grandemente. Yo lo creo con todo mi corazón. Tenemos esa certeza, esa plenitud de certeza, hermanos. Muy bien. Entonces yo creo que es todo lo que se me está. ¿Qué más tenía por ahí en la mente? Yo creo que ya es todo. Cualquier otra situación o cualquier otra cuestión, yo se la hago llegar, hermanos. O tenemos, a ver qué es. Gracias, hermano. Sí, el talento de misiones se retrasó, hermanos, precisamente porque comimos mucho el fin de año, ¿verdad? Navidad y tamalitos y pavo y asado y todas esas cosas, y por eso es que hay mucho recalentado ahorita. Mejor los hermanos siempre dicen hay que comenzar una semana después, o la semana que entra. Vaya haciendo sus pedidos, hermanos, para el departamento de misiones de las pupusas. Hermanos, recuerde que ese dinero íntegro, así como se le invierte, se le da todo lo que entra, hermanos, se va para misiones. Todo se va para misiones. Y más ahorita, hermanos, con Venezuela. Estamos ayudando mucho, hermanos. Vamos a continuar ese dinero mensual que se está yendo. No lo hemos detenido. Desde que lo comenzamos yo pensaba nomás 2 o 3 meses, pero Dios ha suplido, el Señor ha multiplicado, y si la iglesia tiene con qué, pues hay que darlo. Hay que darlo, hermano. Entonces, aparte de todos los compromisos que tenemos con los misioneros y las obras que estamos atendiendo y ayudando, entonces aparte de todo eso, le agregamos esto y el Señor ha suplido. Así que le pido por favor que participe. Comerse una pupusita, 2 pupusitas, una docena, no se las comas todas, ¿verdad? Pero sí, participe, porque eso ayuda mucho a que podamos mandar ese dinero para allá, hermanos. Oramos. Señor y Padre, gracias. Bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, levantamos ofrenda y al mismo tiempo nos despedimos en paz, Dios, y que tu gloria, tu gracia, tu amor y tu misericordia nos acompañe todo este año, no solamente esta semana, pero todo el año. Presentamos delante de ti los ayunos y las oraciones, están en tus manos, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús. Gracias te damos, despídenos en paz. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y se saludan en el nombre del Señor a distancia, hermanos. Bendiciones, santos.